consecuencias psicológicas de una violación, y esta es Elizabeth Valencia con esta cápsula informativa. Cuando tú sufres una violación, toda tu vida cambia, no solo la tuya, sino también de los seres que están a tu alrededor. Pero lo peor de todo es no saber afrontarla. En muchas ocasiones se llega a culpabilizar a la víctima, aunque sea de manera inconsciente. Se piensa que la vestimenta que usaba la víctima en el momento de la violación fue provocativa, que estaba en un lugar inapropiado o que le dio confianza al agresor. Así que todas estas cosas le suceden muchas veces a la víctima, donde ella misma se culpabiliza y la víctima razona que si no hubiera actuado de X o de tal forma, la agresión no hubiera tal vez ocurrido. La mente suele hacer este tipo de asociaciones para evitar que la percepción de seguridad quede comprometida. Esta culpabilidad, sumada a las secuelas físicas y psicológicas que deja una violación, hace que la víctima pueda sufrir por partida doble, ya que no solo la sociedad señala a su vestimenta, sino que también lo hace ella misma, intentando encontrar una circunstancia que pueda controlar para que, mitificándola, o sea, convertir esta situación en algo de mito, no vuelva a suceder. Por ello, un tratamiento psicológico adecuado es una variable muy importante en la recuperación, y que ese tratamiento pueda incluir a la pareja. Si ya esta persona está casada, sea novio, sea esposo, debe esta terapia incluir a su pareja, incluso a la familia de la víctima, para que la ayuden en este proceso de recuperación. Las consecuencias psicológicas, tanto personales como sociales, que sufren las víctimas de violaciones, ya sean estas, si estás adolescente o adulta, siendo el agresor desconocido para la víctima, son demasiado difíciles. No obstante, cuando el agresor es un amigo o es peor, un familiar, las consecuencias psicológicas son mucho más profundas. En los asesinatos, la víctima, por ejemplo, ha desaparecido, ya ahí no tiene que enfrentarse a lo sucedido. Pero ¿quiénes tienen que enfrentarse a lo sucedido? Los parientes que quedan vivos. La víctima pues fue violada y fue asesinada, pero ¿cómo queda la familia? ¿Cómo quedan esos papás de esa víctima, ese esposo de esa víctima, esa familia, ese hermano de esa víctima? La violación es muchísimo peor. La víctima dispone de toda una vida para asimilarlo, para intentar comprenderlo, para formularse preguntas de por qué ocurrió, pero en este caso, cuando el violador sigue vivo, algún día pueda fugarse y están en libertad de nuevo, los familiares están atormentados porque esta persona pueda volver a realizar lo mismo que le sucedió a su persona querida. Todas las horas de todos los días la víctima piensa en la violación y se formula un sinfín de preguntas. La revive paso a paso, minuto a minuto, y duele siempre como la primera vez. Hay muchas consecuencias personales de una violación. Cuando uno sufre una violación, todo cambia. Te han robado tu parte más privada, tu sexualidad, esa parte de tu ser que compartes con quien quieres. Puede ser una agresión con mayor o menor grado de violencia. Puede ser con penetración realizada por un objeto extraño o por el propio violador. Todo esto te afecta de muy distintas maneras. Al principio hay una fase que la llamamos la fase del shock, tan grande que puede llegar a la propia despersonalización de la víctima, porque la realidad duele tanto que para protegerse, la propia mente crea un alter ego, o sea, mi otro yo. Una tercera persona que sufre el delito, llegando a hablar la víctima de su propio cuerpo en tercera persona. Quiere decir que yo creo otra persona en mí mismo que va a empezar a hablar en mí en tercera persona para guardar esa otra persona que fue la que sufrió la violación. También puede que no recuerde nada de lo ocurrido, nada. Puede producirse
en ese momento como un bloqueo de esa agresión, y esa persona puede haber estado en ese momento, o se supone que la persona se convierta en una persona desorientada y asustada. En los recuerdos va volviendo, las pruebas médicas cuando se tienen que hacer, cuando la persona empieza a tomar conciencia de lo sucedido, a sentir ese dolor físico y a pensar en el propio bienestar. Se piensa en las posibles enfermedades también de transmisión sexual, en daños permanentes en sus órganos reproductores y en la posibilidad de embarazo, que es algo que las víctimas de violación enfrentan muy frecuentemente, aunque sea atendida con un anticonceptivo de emergencia. En muchos países lo aprueban, pero muchos casos no son 100% efectivos y pues no sería lo deseado. A todo esto, asistir a un juicio y esta persona tener que volver a vivir estos hechos, comienza la revictimación de esto, donde se agudiza a veces por largos procesos judiciales, donde esta persona tiene inclusive que enfrentarse al violador. Esta revictimación consiste en revivir todo lo ocurrido y si puede ser al máximo detalle para que las autoridades den con el agresor. Esto implica que la víctima vuelva a vivir ese horror sin que esté preparada psicológicamente para esto. Llamamos esto un trastorno de estrés postraumático y este tipo de víctimas tienen sus propias características. Así que quería hablarles un poco de toda la psicología de lo que es una violación en mi segmento de cápsulas de salud mental con Elizabeth Valencia.